En primer lugar, Satanás se rebeló contra Dios y formó un reino opuesto al de Dios. Luego Adán, cuando fue tentado, también se rebeló contra Dios. Satanás dijo, yo haré, y puso su voluntad contra la voluntad de Dios. Después Adán dijo en su corazón, yo haré, y opuso su voluntad a la de Dios. El pecado de Adán afectó cada parte de su ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu de Adán fue separado de la vida de Dios. Su alma fue afectada por el pecado. Su cuerpo quedó expuesto a la muerte física porque, la paga del pecado es muerte. Las terribles consecuencias del pecado de Adán sobre la raza humana. Veremos la ruina completa del hombre en el pecado. En primer lugar, Satanás se rebeló contra Dios y formó un reino opuesto al de Dios. Luego Adán, cuando fue tentado, también se rebeló contra Dios. Satanás dijo, yo haré, y puso su voluntad contra la voluntad de Dios. Después Adán dijo en su corazón, yo haré, y opuso su voluntad a la de Dios. El pecado de Adán afectó cada parte de su ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu de Adán fue separado de la vida de Dios. Su alma fue afectada por el pecado. Su cuerpo quedó expuesto a la muerte física porque, la paga del pecado es muerte. Las terribles consecuencias del pecado de Adán sobre la raza humana. La ruina completa del hombre en el pecado. ¿Por qué debemos preocuparnos por Adán y lo que le pasó a él? La razón es esta, que de Adán nació toda la raza humana. Adán era diferente de todos los demás hombres en que él era el primer hombre, la fuente de toda la raza humana. Puesto que Adán fue el principio de la familia humana, lo que le pasó a él afectó a la familia humana entera, y por lo tanto, te afectó a ti y a mí. Dios no creó millones de gente para poblar la tierra. Él creó solo un hombre, Adán. De este hombre nació toda la raza humana. Así que Dios mira a toda la raza humana como nacida de Adán. ¿Cómo es que estamos en Adán? Por nacimiento. Todos los que nacen en la familia humana están en Adán. Esta es la primera pregunta que Dios hizo al hombre, ¿dónde estás tú? Y, es la primera pregunta que Dios hace al hombre ahora. ¿Dónde estás tú? Génesis 3, 8, 9. Después de su desobediencia, Adán y Eva tuvieron miedo de Dios, y se escondieron de él. Eso siempre es el resultado del pecado, una separación de Dios. Dios se les acercó, y le hizo a Adán esta pregunta, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaban físicamente, escondidos de él tras de un árbol. Dios sabía dónde estaban espiritualmente, desobedientes, en pecado. Entonces, ¿por qué le hizo a Adán la pregunta? ¿Dónde estás tú? Dios quería que Adán reconociera su condición pecaminosa y la posición en que se encontraba por haber desobedecido, pecado, para luego, admitir su culpa, y pedirle perdón. Pero Adán no lo hizo. ¿Cuál fue el resultado? El juicio de Dios cayó sobre ellos y a través de ellos, sobre todos sus descendientes, toda la raza humana. Es por eso que todos nacemos en pecado, Romanos 3, 23, y estamos condenados delante de él, Juan 3, 18, 36, hasta que recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Cuando Dios mira el mundo, ve dos familias. Ve la familia de Adán y ve la familia de Cristo. Adán es la cabeza de todos los que están en su familia y Cristo es la cabeza de todos los que están en su familia. Hay solo dos familias. Dios ve a cada persona en Adán o en Cristo. Si tú estás en la familia de Adán, Dios te ve en Adán. Si tú estás en la familia de Cristo, Dios te ve en Cristo. Dios te ve en Adán o en Cristo. Él te ve a ti en Adán o en Cristo. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en Adán o en Cristo? Esta pregunta es la que quisiera hacerte ahora. ¿Eres salvo? ¿Tienes absoluta seguridad de ser hijo de Dios? ¿La salvación es algo real en tu vida? ¿Tienes una comunión íntima con Cristo? ¿Dónde estás en tu vida espiritual? ¿Estás andando en Cristo? Si no puedes contestar estas preguntas en la afirmativa, hay buenas noticias. Tú puedes saber en dónde estás, en Adán o en Cristo, sabiendo qué significa estar en Adán y qué significa estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Adán? Estar en Adán quiere decir participar en todo lo que Adán hizo y todo lo que fue. Romanos 5, 12, 18, 19. Hay ciertas cosas que son verdaderas acerca de cada persona que está en Adán. Las siguientes son 5 de ellas. Estar separado de la vida de Dios. El pecado de Adán separó a todos los hombres de la vida de Dios. Génesis 2, 17. Romanos 3, 23. El pecado separa de Dios. Cuando Adán pecó, quedó aislado de la vida de Dios. Quedar separado de la vida de Dios es estar muerto espiritualmente. El pecado de Adán resultó en la muerte espiritual, no solo para él, sino para toda la raza humana. Todos los hombres quedaron separados de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque todos los hombres están en Adán, es decir, que todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, estar en el reino de las tinieblas. El pecado de Adán llevó a la raza humana al reino de las tinieblas. Romanos 5, 12, 19.
Cuando Adán se rebeló contra Dios, se alió a Satanás, el primer rebelde. Entró al reino de las tinieblas, del cual Satanás es el gobernador. Así Adán quedó sujeto al poder de Satanás. Puesto que Adán fue el principio de la raza humana, llevó a toda la raza humana al reino de las tinieblas. Ser pecador. El pecado de Adán dio como resultado una raza de pecadores. Romanos 5:19. Así como fue creado por Dios, Adán era un hombre con todo su ser centrado en Dios. Él amaba a Dios y quería hacer su voluntad. Dios era el rey en el trono de su corazón. Después que Adán pecó, ocurrió un cambio en su corazón. En vez de amar a Dios y desear hacer su voluntad, ahora Adán se amaba a sí mismo y quería hacer su propia voluntad. Dios ya no reinaba como rey en su corazón. En vez de eso, su propio yo reinaba en el trono de su corazón. Adán tenía ahora una naturaleza pecaminosa. Adán heredó su naturaleza pecaminosa y egocéntrica a sus hijos. La Biblia dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, Génesis 5:3. El mismo Adán había sido creado a imagen de Dios, pero engendró un hijo a su propia imagen pecaminosa. Génesis 4, en este capítulo vemos la rebelión de Caín contra Dios, cuando rehusó adorar a Dios como él lo había ordenado. Caín quiso adorar a Dios según su manera. Más tarde demostró su naturaleza pecaminosa cuando mató a su propio hermano. Pero los efectos del pecado de Adán no tuvieron fin con sus propios hijos. Adán era el principio de toda la familia humana, y heredó su naturaleza pecaminosa a ella. La desobediencia de Adán dio como resultado una raza de pecadores. Romanos 5:19. Estar bajo el poder del pecado. El pecado de Adán dejó a toda la raza humana bajo el poder del pecado. Juan 8:34. Romanos 5:19. Debido a que los hombres son pecadores, están bajo el poder del pecado. Juan 8:34. En el reino de las tinieblas, el pecado señorea como un rey, y todos los que están en este reino viven bajo el poder del pecado. Estar condenado a muerte. El pecado de Adán trajo la muerte y la condenación a toda la raza humana. Romanos 5:12-6:23. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte llegó como resultado del pecado. Romanos 5:12. Después de la muerte, toda persona inconversa será juzgada por sus pecados. Hebreos 9:27. Estar vestidos con hojas de higuera, que representan la justicia del hombre, alcanzada a través de las buenas obras. Génesis 3:7-21. El hombre trata de salvarse a través de sus buenas obras. Sin embargo, hay un grave problema. La salvación no se recibe a través de las buenas obras. Efesios 2:8-9, Tito 3:5. Las buenas obras del hombre son contaminadas por su naturaleza pecaminosa. Isaías 64:6. En Adán vemos la ruina completa del hombre en pecado. Cada persona en Adán es culpable ante Dios. Cada persona en Adán está condenada. Debemos ver que cada persona en la raza de Adán es culpable y está condenada. Y no podemos excluirnos de la raza de Adán. El hacer buenas obras, ser religioso, hacernos miembros de una iglesia, nada de eso nos eliminará de la raza de Adán. Ahora comprendemos por qué la Biblia dice, os es necesario nacer otra vez, Juan 3:3. ¿Por qué es necesario que cada persona nazca de nuevo? ¿Por qué es necesario que tú nazcas de nuevo? Porque cada persona ha nacido dentro de la raza pecaminosa de Adán, que está bajo la condenación de Dios. Tú has nacido dentro de la raza pecaminosa de Adán, que está bajo la condenación de Dios. Para salvar a la raza arruinada de Adán, Dios tuvo que hacer algo. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, tú no podías hacer nada para salvarte a ti mismo, pero Dios nos ama e hizo algo maravilloso por nosotros. Envió a su Hijo al mundo para ser nuestro Salvador. Y Juan 4:14. El Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Él llevó los pecados de todo el mundo. Dios no pasa por alto nuestros pecados, pero los perdona porque ve la sangre de su Hijo que fue derramada por ellos. Por su muerte y resurrección el Señor Jesús hizo posible que todo ser humano personalmente saliera de la raza pecaminosa de Adán y se convirtiera en miembro de la familia de Dios. Por la fe en el Señor Jesucristo los hombres pueden nacer de nuevo en Cristo y pasar a ser miembro de la familia de Dios. Por la fe en el Señor Jesucristo tú puedes nacer de nuevo en Cristo y pasar a ser miembro de la familia de Dios. Así vemos que la salvación de Dios está en una persona, el Señor Jesucristo. Romanos 5:19. Por nacimiento cada persona es miembro de la raza pecaminosa y arruinada de Adán. Para convertirnos en hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo. Para convertirte en hijo de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Dios nos puso en Cristo. Por nacimiento físico todos estamos en la familia pecaminosa de Adán. Todos estamos en Adán. Es por eso que el Señor Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo.
Debemos nacer de nuevo espiritualmente para poder entrar en la familia de Cristo. Tenemos noticias maravillosas. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos sacó de la familia de Adán y nos puso en la familia de Cristo. Dios nos puso en Cristo. Ahora estamos en Cristo. 1 Corintios 1:3, cuando recibisteis al Señor Jesucristo como tu Salvador, Dios te sacó de la familia de Adán y te puso en la familia de Cristo. Dios te puso en Cristo, ahora estás en Cristo. Es por eso que, amigo y hermano, quiero hacerte la siguiente invitación: acepta al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Él es el camino y la vida. Tomás, mientras se hallaba sentado a la mesa con sus compañeros apóstoles y con el Señor, después de la cena, la memorable noche de la traición. Juan 14:5-7, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Suscríbete y dale like. Dios te bendiga, Dios te guarde.